En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas. Salamu alaikum, estimados hermanos y hermanas. Continuamos hablando acerca de Dios, de la perfección, de lo infinito, de lo ilimitado. Y estamos hablando un poco de la relación del hombre con ese camino de lo infinito, con ese camino de la espiritualidad, cómo lograr el encuentro con Él, que al fin y al cabo es un largo camino que tiene que ver con el pensamiento, con la acción, con el sentimiento, la conducta, el comportamiento y con todo aquello que puede unirnos y colaborar para poder llegar al camino de la perfección. Vean de qué forma Dios promete al ser humano la perfección. Habíamos hablado del mal en esta vida. Es un momento de dificultad, es un momento de prueba, de esfuerzo, de lucha, de acción, de sacrificio, pero luego dice Dios: he preparado para ustedes la felicidad absoluta, la felicidad eterna, la felicidad que nos llega al nivel de la plenitud, nos hace llegar a la perfección en donde no existe ya ningún tipo de debilidad. La pregunta es esta: si Dios quiere hacernos llegar a la felicidad absoluta, si Dios quiere que logremos la plenitud, logremos esa paz absoluta e ilimitada, infinita, logremos un placer sin ningún tipo de dolor, ¿por qué Dios entonces nos crea en esta vida en vez de crearnos directamente en el más allá y ya nacer en el paraíso y que de alguna manera uno sea feliz desde el comienzo? Es una pregunta que uno podría hacer. Si Dios tiene como objetivo que nosotros logremos la felicidad y para eso nos crea, nosotros vemos que en esta vida mucha felicidad no hay, hay mucho sufrimiento y hay pruebas y hay calamidades y tenemos que ser pacientes y tenemos que actuar y adorar y hacer el bien y alejarnos del mal y no cometer pecados y cumplir con las obligaciones. Es una cuestión muy difícil. Entonces, ¿por qué Dios hace que pasemos por esto y no nos crea directamente en la felicidad? Una pregunta lógica. Justamente porque la felicidad, que es el placer absoluto, tiene que ser percibido por nosotros. Cuando uno percibe el placer, cuando uno siente placer por algo, cuando uno algo le da placer, justamente cuando vive la experiencia de la privación de dicho placer. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, a través de estar privados de un bien, cuando nos llega ese bien sentimos placer. Imaginemos, por ejemplo, el placer que sentimos al beber agua cuando estamos con sed. Cuando bebemos agua nos da placer justamente porque venimos de la sed. O sea, teníamos sed y esa sed nos permite que al beber agua, es decir, saciar la sed, sintamos placer. Imaginemos, por ejemplo, el estar en la oscuridad. Imaginemos una noche en donde se corta la luz y pasamos horas en la oscuridad. De repente viene la luz. Sentimos placer, el placer de ver, el placer de la luz, de la luminosidad. ¿Pero por qué sentimos placer? Porque venimos de la privación de ello. Y de hecho, cuanto más privados estamos, cuanto más privación hay, es cuanto más placer podemos percibir y sentir. Esa es la ecuación de la vida terrenal. Venimos a la vida para experimentar la debilidad, para experimentar el dolor, para experimentar la dificultad, para experimentar la lucha, el esfuerzo, la calamidad, la adversidad, las desgracias, y eso prepara nuestro espíritu para que cuando llegue el día de la gran fiesta del más allá, entonces pueda uno percibir la realidad de lo bello y así, entonces, sentir placer, porque si no, es como el pez cuando nace en el agua, es creado en el agua. Seguramente el pez, si tiene conciencia de los placeres, y obviamente tiene, es imposible que
sienta en el agua un gran placer. Pero cuando lo quitan del agua, cuando lo sacan fuera del agua y ya necesita el agua para poder vivir, entonces al regresar, ahí sí seguramente sentirá placer. Entonces, esta vida es justamente la privación de los placeres, es estar en la oscuridad, es vivir la dificultad, la lucha, el esfuerzo, el sacrificio, el sufrimiento, para que después sí podamos transportarnos a la gran felicidad absoluta, ilimitada, y poder percibir el placer de mejor manera. Y sobre el placer voy a hablar en la próxima oportunidad, el próximo programa, para poder definir de qué forma nos dirigimos a ese placer y cuál es justamente la definición de aquellos placeres. Entonces es necesario entender la filosofía del sufrimiento, del mal, del sacrificio en esta vida, justamente como parte de este camino hacia la felicidad, como parte de este camino hacia el placer. Entonces ahora la regla sería esta: Dios nos ha creado para experimentar el placer absoluto, la felicidad absoluta. Para ello necesitamos tener la capacidad de poder percibir el placer, y el placer no puede ser percibido a no ser que uno esté privado de él. Entonces creó la vida terrenal para que vivamos esa experiencia de privación y de acá nos traslademos a aquel mundo de perfección, felicidad y plenitud. Esto fue todo por hoy. Que Dios les bendiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.